Así es que hoy vamos a empezar la nueva lección de Santiago, ¿no? Y así es que vamos a ver la introducción de quién lo escribió, las cosas más técnicas y el propósito. Y después vamos a entrar en las pruebas que todos estamos teniendo. Así es que, Tere, ¿quieres leer los primeros versículos? Introducción al libro de Santiago, Santiago 1:1. Versículos para memorizar. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué lindos versículos, ¿no? Para recordar en nuestras vidas. Para, muchas veces no tenemos la sabiduría. Si quieres saber más, hay que ir a la fuente del que da la sabiduría, ¿no? Y cuando uno es tentado, no decir, ay, el diablo me hizo hacer eso, ¿no? Sino saber tampoco, Dios no me está tentando. A veces viene por mi propio pellejo, ¿no? Yo soy la que lo causo por poner mis ojos en cosas que no. Y tenemos que mostrar que somos realmente cristianas. Es por las obras, ¿no? La gente va a ver el amor en nosotros, van a ver nuestras obras y van a decir, ella es diferente y eso es lo que queremos en nuestras vidas. ¿Puedes seguir leyendo, Mari Carmen, el párrafo que viene? El tema del libro de Santiago es extremadamente práctico. Trata de la verdad aplicada y la sabiduría divina. Eso, la verdad aplicada y la sabiduría divina. Es muy práctico cómo vivir la vida cristiana en medio de las situaciones reales de la vida. El resultado es una vida santa. Santiago habla sobre el tema tan necesario y tan dejado de lado que exige que la conducta se conforme al credo. El comportamiento también. Es muy importante eso, ¿no? Creo que Voltaire, un filósofo, dijo, muéstrame tu vida redimida y creeré en tu Redentor. Entonces, exige que la conducta se conforme al credo, ¿no? Lo que hago debe de estar de acuerdo con lo que digo. Síguele. Exige la conducta se conforme al credo, el comportamiento se amolde a la creencia y el proceder sea compatible con la doctrina. En sustancia, Santiago está apelando a la realidad en la religión. Así es. ¿Qué dijiste? Muéstrame tu vida redimida. Es que lo quiero anotar. No, es muy impactante. He oído que Voltaire lo escribió, pero después en Google aparece otros autores. No importa, la cosa es lo que dice. Muéstrame tu vida redimida, creeré en tu Redentor. Gracias. Sí. Y como dice, él está apelando a la realidad de la religión, que yo no digo que es religión, de lo que decimos, que somos hijos de Dios, es un estilo de vida. ¿Somos o no somos? Por eso siempre nuestros ojos tienen que estar en él. Así es que si nos da COVID, por algo será. Si no nos da, por algo será. Así es que vamos a entrarle de lleno a este lindo estudio. La verdad es lindo. Entonces, yo creo que todos pueden contestar. Bueno, tú, Mari Carmen, ¿quién escribió el libro de Santiago? Lo escribió Jacobo, el medio hermano de Jesucristo. Eso es lo que la mayoría de teólogos piensan, ¿no? Que fue el medio hermano de Jesús. Imagínate, medio hermano, ¿no? Crecer con él, medio hermano, porque no fue de Dios, ¿no? Fue de sus papás, de María y de José. Por eso dicen medio hermano, pero imagínate crecer con un hermano perfecto. Nunca pelea,
Siempre habla con amor. Como que ganas de reacciona. No sé, pecador como yo. Pero no. Que carga. Que carga así en tu cara cada rato recordándote que tú no logras ser lo que debes de ser. Bueno, Ale, ¿puedes leer la 2, por favor? Con tu micrófono quitado, por favor. Eso ayuda. Quita tu micrófono. Ale, no te oigo. Ale, no te oigo. No sé por qué. ¿Ustedes me oyen? No sé por qué Ale no. Ale. Ale, Ale, no te oigo. Ale. Quita tu micrófono. Dice No. que se por el chat que se le fue el Zoom. ¿Ella está ahí? Bueno, vamos a pasar a Lupita. No, perdón, al Patty. Patty, tú estás en mi lista. Tú sí tienes, eso sí. Y ¿Ya? regresaremos a Ale, porque no sé qué pasa. Haz una lista de lo que el Nuevo Testamento dice de la participación de Santiago en la vida de la iglesia de Jerusalén durante los 30 años de la historia del libro de Hechos. Hechos 21, del 17 al 18. Ok, vamos ahí. Sí, voy. Elenita, ya regresé. Es que se me fue, no las oía, pero no las podía ver y no podía quitar. ¿Tienen algún problema en estar conectadas? Sálganse y otra vez recompórense. Sí, me salí, pero no entraba. Y entonces no sé, pues no le moví nada, de repente se fue la onda. Pero Sí. ya estoy aquí, perdón, ya, gracias. Ya regresaste. Bueno, vamos a ir, hay muchos versículos, entonces aquí en Hechos 21 vamos a buscar la cita. Del 17 al 18. Sí, y Ale, ¿quieres leer 15 del 13 al 22, ya que regresaste de Hechos? Ok, sí. Y todos vamos a Hechos. Y cuando llegamos, ¿lo leo? Sí, por favor. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos estaban presentes. ¿Qué aprendemos de Jacobo ahí, de Santiago, que es el mismo nombre? Que él se reunía con los ancianos. Ajá. Entonces, para reunirte con los ancianos, tienes que ser parte de alguna manera. Alguien, no van a dejar que cualquier persona esté con los ancianos. Algo estaba ahí. Ajá. Ok, Así vamos al 15, 13 al 22. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Gracias, Ale. ¿Qué vemos de Jacobo? ¿Qué hizo con aquí de lo que leemos? Pues le predicaba a los gentiles, ¿no? Sí, él estaba dando como un discurso como un primer concilio, ¿no?
de los creyentes en Jerusalén, no a los gentiles, a los creyentes en Jerusalén. En su mayoría eran judíos y estaba diciendo a los judíos creyentes, no inquieten y también a los Gentiles. que no inquietaron los que estaban llegando, pero haz eso y eso y eso para no ofender, para que ellos puedan crecer en Cristo, ¿no? ¡Qué lindo! Así es que fue alguien con voz y mando que hablaba con los nuevos creyentes, ¿no? Y regresando aquí a Hechos 21, nos dice que leamos 15 al 19, pues ya leímos 17. Vamos a leer 15 al 19. Pati, tú lo leíste, ¿no? ¿Puedes volver a leer? Sí. Leyendo todo el contexto. Sí, y después de estos días, tomando nuestros bagajes, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo un Mnasón de Chipre, un discípulo antiguo con quienes nos hospedaríamos. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos estaban presentes. Y después de saludarnos, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. ¿Y puedes agregar algo más de lo que ya vimos? Bueno, que compartía también lo que Dios hacía a través de él a los gentiles, cómo se convertían. Y que iba de la mano codeando con Pablo. Así iba con Pablo. Ya, ¿quién no quisiera estar ahí codeando con, ¿no? Que tenemos los líderes y sus esposas en la iglesia y dices, ay, yo quisiera convivir más con esa persona porque que se me pegue un poco, ¿no? Pues Pues, sí. eso es algo de quién es ese Santiago, no ese Jacobo. Y vamos a la pregunta 3. Ahora sí, Perdón, ¿puedo comentar algo? claro, siempre puedes comentar algo. Para eso estamos en clase, Lupita. En el versículo 15 dice, en el 15 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Entonces, lo que entiendo es que lo que sucedió era algo que ya estaba profetizado, lo que él dijo. O sea, de que los gentiles también pudieran escuchar y ser salvos. Pues sí, es parte de lo que viene en el Antiguo Testamento, ¿no? Siempre era el plan de Dios. Cuando conocí a Cristo, mis papás se enojaron y me mandaron a hablar con un rabino ortodoxo. Leímos en Isaías 9:1, ¿no? Que los gentiles van a ver una luz y él me decía, el rabino, sí, eso habla del Mesías. Ellos también van a ver acerca del Mesías. Pero cuando llegamos al versículo 6, un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, el gobierno sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él dijo, ya versículo 6 no se refiere al Mesías. Dijo, ¿cómo lo dices si está en el mismo contexto? Y él no quería contestar eso. Así es que está escrito desde el Antiguo Testamento. Qué bueno que llamaste la atención a eso, Lupita. La pregunta número 3. A ver, ¿quién quiere? Ya habías leído, ya leíste, ¿no, Ale? Así es que vamos con Maru. Marucita. No te oímos, Maru. Estás mutada. Perdón, ahí voy. Ok. Santiago era conocido como Santiago el Justo. Describe otras cualidades por las que se hizo notar en el Nuevo Testamento. Hechos 1:14, Santiago 5. Pásale Hechos 1:14, Ibero, Santiago 5:6. ¿Ok?
Y vamos a dejar a Lulucita que Yo, Hechos 1:14. sí, y vamos a dejar a Lulu 15, Hechos 15, 13 al 22. ¿Yo Santiago qué, perdón? El Ok, que Hechos 1. está ahí en la hoja, Santiago 5, 16. Hechos 1:14 dice, todos estos preservaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, esto yo lo puse aquí como dice que describas otras cualidades en las que se hizo notar en el Nuevo Testamento. Bueno, pues está muy claro aquí que dice que se reunía con las mujeres, con la madre de Jesús y con las mujeres del templo, me imagino. ¿Qué hacían? Oraban. Eso, era un hombre de oración. Sí, Qué lindo. perdón. Me quiero Sí, casar. se reunían a orar. Sí, pues sí, qué lindo tener un hombre que te guíe en oración, ¿no? Y si lo tienes, dices, amén, porque lo tengo, ¿no? Pero cuando no, dices, Dios, ayúdame a ser una mujer que de alguna forma yo lo anime que sea ese líder para guiarme en oración, ¿no? Siempre me acuerdo de mi hermana, ella conoció a Cristo y su esposo no tomaba el liderazgo y ella entendió que no era de que ella tenía que decirle, y vas a orar, y tú vas a, no, ella tenía que, y no oraba y no guiaba y él agarró la onda y ahora es pastor. Así es que yo sé que a veces ustedes son más espirituales, más metidos en la palabra, algunos de ustedes y sus esposos están más o menos. Entonces, pues tienen que ser mujeres sabias edificando su casa, no dirigiendo al esposo para que él haga las cosas, sino como dice en 1 de Pedro, ¿no? ¿Recuerdan 1 de Pedro 3? Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus mujeres, de sus esposas, ¿no? En vez de decir, ya te toca, tú vas a orar, nos desesperamos y tenemos que sentar, esperar y a ver si ellos agarran la onda de orar y si empiezan a comer, pues, ok, tú en tu mente oras y pues tratas de animarlo en tu conducta sin palabras. Y aquí nos está dirigiendo, pues Santiago era un hombre de oración. Qué lindo. Eso quiero para cada uno de ustedes que tengan esposos, que sean esposos de oración. ¿Cómo lo van a lograr? No con palabras, no dejando versículos aquí y allá, la Biblia abierta, un libro, el hombre debe de ser el líder. No, orando, a lo mejor alguien tiene un testimonio de cómo lo están haciendo. Quisieran compartir para animar a las más jovencitas quizá, o a las más jovencitas lo están haciendo para que su hombre sea ese líder espiritual. Sí, yo. Eso estaba esperando. Sí, gracias a Dios, mi esposo nos está dirigiendo en lectura, en oración, en meditación diariamente. ¿Fue así, Tere? ¿Mandé? ¿Siempre fue así? No, no tanto. Ahora con la pandemia, gracias a Dios, estoy muy agradecida con él porque a raíz de que empezó esto, iniciamos diariamente nos concentramos a la 1 de la tarde, mi hijo que vive en Inglaterra, mis hijas que están en la del Valle y nosotros. Y puntualmente dejamos todo lo que estamos haciendo, inclusive el trabajo de ellos, y nos ponemos a leer, a orar, y él nos explica y meditamos, buscamos, investigamos. Ya llevamos desde marzo hasta ahorita, gracias a Dios. En la noche estamos leyendo Génesis juntos y oramos también. Oramos por las necesidades. Para que él llegara a ser el líder espiritual. Oré mucho. Ajá. Oré mucho y también lo platiqué con él. Le comenté y también nuestro pastor le recomendó que hiciera algo con nosotros, que no estuviera así. Y sí, él se levanta muy temprano antes que yo y se sienta a empezar a estudiar, a leer y a preparar el estudio que nos va a dar en ese día. Qué bien.
Y gracias a Dios. Cómo Dios ha usado la pandemia para muchas cosas. Así es. ¿Y qué consejo darías a las más jovencitas si tienen un esposo que no toma el liderazgo como quisieran, ¿no? Bueno, mi experiencia es mi testimonio. Sí, en oración y mi testimonio, yo se lo puse a Dios en sus manos, dejé muchas cosas, porque pues yo como era una mujer que trabajaba muchos años y era de las mayores, soy de las mayores en mi casa, como que siempre quise tener un liderazgo, porque en mi casa me buscaban, resolvía problemas, apoyaba económicamente y siempre tuve a mi cargo 50 agentes, 40, entonces estaba muy acostumbrada a dirigir, a mandar, a decidir. Y entonces pues en oración y mucho me ayudó leer la palabra, los proverbios, de todo. Esos versículos de la mujer rencillosa, iracunda, todos esos me llegaron mucho y entonces pues empecé a entregarle a Dios y mi pastor, que gracias a Dios siempre me decía, tu testimonio, Tere, tu testimonio va a hacer que tu esposo se convierta, porque él se convirtió después que yo. Y pues gracias a Dios ha trabajado mucho en nuestro hogar, en nuestra familia. Nuestros 3 hijos son creyentes, han estudiado siempre desde pequeñitos y pues gracias a Dios siguen de la mano del Señor para todo en su vida. Mi hijo, aunque está lejos, pues siempre busca al Señor y siempre nos busca para pedir consejo, para que oremos. No hace nada, sino ora antes para pedirle a Dios sabiduría. Entonces, bueno, mi consejo, en resumen, pues es el testimonio y la oración. Muy bien, gracias, Tere. De nada. Pues ya vimos la oración y en Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y eso fue lo que vivió, ¿no? Él lo escribió y lo vivió. Los exhortaba a orar y a perdonarse. Ese es el autor de lo que vamos a estar leyendo. Así es que tiene pauta, tiene credibilidad por lo que era su propia vida. Ya leímos Hechos 15 la otra vez, así que no lo vamos a volver a leer, pero era un líder del grupo y fue muy sabio. Así es que ahora vamos a entrar en la segunda parte de las pruebas y tentaciones. Es de Santiago 1, 2 al 28. Y quisiera, Lulucita, si tú pudieras leer eso. Santiago 1, 2 al 20, bueno, 1 al 28. Santiago 1. Vamos a leer el capítulo para tenerlo muy presente en nuestras mentes. Vamos a disfrutar ese Santiago. Tienes que quitar tu micrófono, Lulucita. Santiago 1, del 1 al 28. Es todo el capítulo, sí. Bueno. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, el que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra de justicia de Dios, por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Corrígelo en su hoja, que creo que dice hasta el 27, pero es hasta el 27. Nomás trae 27. Nada más trae 27. Ajá. Así es que ya tenemos el contexto de Santiago 1. Vamos a leer la pregunta. Vamos a ir adelante con Paola. ¿Quieres leer la pregunta? Sí. ¿Quiénes son los hermanos a los que Santiago se dirige aquí? Santiago 1, del 1 al 2, y Primera de Pedro 1:1 y 2:11. Ya leímos el 1 a 2. Vamos a leer Primera de Pedro 1:1 y 2:11 contigo. Ok. En Santiago 1:1, ¿qué dice? ¿Para quién es esta carta? Pues dice que para los... Santiago 1:1, sí. Sirve a las 12 tribus que están en la dispersión. A las 12 tribus. Judíos que fueron esparcidos por la persecución. ¿Sí? Ok. Eso vemos ahí. Sí. Está hablando a creyentes, no nada más a judíos repartidos por el mundo, sino judíos creyentes. Primero de Pedro 1. Okay. Sí, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extraídos de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Expatriados, ¿no? Expatriados. Ajá. Ok. Están fuera de su país por la dispersión, por la persecución, ¿no? 2:11. El 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como dice que son esos judíos. A los ¿Cómo los llaman? ¿Qué anotaste? ¿Sí contestaste? ¿Qué dice ahí en 2:11? ¿Cómo los llama? Pues son extranjeros y peregrinos. Exactamente.
se refiere a que son, o sea, peregrinos porque están en tránsito, ¿no? Porque estaban en diferentes países. Especial esos judíos creyentes porque habían sido sacados de Israel por la persecución, por su fe, ¿no? Por Nerón, Ok. por eso nosotros sabemos muy poco de persecución, la verdad. No sé si Sí, pronto vendrá, nada. ¿no? Pero si queremos ser luz, vamos a tener persecución. Si somos de los incógnitas, pues nada nos pasará, ¿no? Pero Sí. entonces él está escribiendo a estas personas Secreta. realmente de la secreta, que nadie lo sepa, ¿no? Y él está Sí. hablando aquí en Santiago 1 de algo que vivimos todos los días, pruebas. Así es que vamos ahora, gracias Paula, vamos con Sari. Dice, ¿cuál es la diferencia entre pruebas y tentaciones? Santiago 1:12 y 1:14. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Ujú. Y Santiago 1. También por el contexto, ¿no? Aunque dice nada más el 14. Ujú. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Puedes leer la 13 también? Eso Sí. dice. Cuando alguno es tentado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y ahora el 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso, Entonces, concupiscencia significa deseos desordenadas, ¿no? Por mi propio pecado, nadie tiene que hacerme pecar, así como el chiste viejo de Satanás llorando enfrente de una iglesia cristiana y alguien pasa y, ¿qué le pasa? No, Satanás, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora tanto? Y él dice, es que ahí adentro me están echando la culpa por cosas que yo no hice, ¿no? El diablo me hizo hacerlo, ¿no? Siempre es fácil echar la pelota a otro y yo lo hice porque vi cosas que no eran buenas y después y eso causó problemas en mi ser, ¿no? Es como la persona que tiene pesadillas en la noche, pero ¿qué ves antes de las pesadillas? Hay películas de horror y todo el terror y pues con razón tienes pesadillas, ¿no? Así es que nosotros mismos a veces por el pecado, ¿no? Hay consecuencias. Por eso Dios quiere que mantengamos nuestra mente para Él. Y así es más fácil si tú luchas con cosas de sueños y cosas. Llénate del Señor y más antes de dormir, acuéstate oyendo sermones, ¿no? Eso ayuda mucho para que no vayas pensando en tus sueños aún otras cosas. Así es que la pregunta es, ¿cuál es interna? La tentación. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las pruebas y la tentación? ¿Qué pusiste? Que yo puse que la tentación viene desde nuestro pecado. Ajá. Y la prueba son situaciones que permite Dios que sucedan para ver cómo vamos a reaccionar, si vamos a desobedecer o vamos a caer en la tentación de nuestro pecado. ¿Cuál es lo interno? ¿Cuál de esos dos es lo interno? La tentación. Me sale de mí misma, no tengo que echar la culpa a nadie, ¿no? Y lo externo son pruebas. Las pruebas. Ese COVID es una prueba. Falta de trabajo puede ser una prueba, pero fornicar en mi mente y mi cuerpo, eso es de dentro, porque le doy vuelta y vuelta y pienso cosas que no hago. Mentir es mi tentación. Y alguien me dijo una vez una frase que me ayudó mucho, que quiero compartir con ustedes. Una tentación es una prueba, de alguna manera, pero una prueba no es necesariamente una tentación, porque la prueba puede ser algo externo y la tentación es algo interno. Una tentación es una prueba. Sí, es una prueba, ¿no? Estás casada y ahí viene otro chico y es una tentación y es una prueba, a ver si voy a pasarla. Pero
Entonces, una tentación es una prueba, pero una prueba no es necesariamente una tentación, ¿no? Porque no afecta adentro, nomás quieres agradar a Dios con tu vida. ¿Alguien puso otra cosa a estos? Yo quiero decir algo. Ok, Ari. Les quiero leer algo que me leyó Carlos, mi esposo, referente a esto. Y dice, cuando Dios nos lleva a una situación difícil, es con el propósito de hacer crecer nuestra fe. Llamamos a esto una prueba. Cuando el diablo nos lleva a una situación difícil, es con el propósito de destruir nuestra fe. Llamamos a esto una tentación. Sí. El diablo siempre quiere destruirnos y Dios siempre quiere edificarnos. Sí. ¿Alguien más quiere compartir algo acerca de eso? Ok. Número 3, Ari, te toca. Ok. Implica Santiago en el versículo 13 que Dios nos tienta y nos hace pecar. Génesis 22:1, Mateo 15, del 18 al 19. Okay. ¿Tú vas a leer versículo 13? Si puedes ahorita. Y Génesis 22:1. Y Diana, ¿puedes leer Mateo 15, 18 y 19? Ok, Ari. Voy. Versículo 13 de Santiago primero. 1:13, ¿verdad? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso está súper claro, ¿verdad? La tentación no viene de Dios. Él no anda con la zanahoria ya así, a ver si vas a ser suficientemente. No, Él no tienta a nadie, es por mí. No. ¿Y qué dice? ¿Cuál fue la prueba en Génesis 22:1? ¿Te acuerdas? ¿O ya lo hiciste? ¿Te acuerdas, Ari, qué fue la prueba? ¿Mandé? ¿Te acuerdas cuál fue la prueba en Génesis 22:1? Sí, cuando Dios le ordena a Abraham que ofrezca a su hijo, ¿no? Su único hijo, Isaac. Isaac, a su único. ¿Imaginas si Dios Así era es. uno de tus hijos, Ari? ¿Perdón? ¿Te imaginas si Dios te pidiera uno de tus hijos? No, no Qué puedo. acto de fe, qué acto de fe. Era un jovencito como tus jovencitos. Sí, así es. Ajá. Sí. Así que eso fue una prueba. Sí. No fue tentación, fue algo externo y él quería obedecer a Dios confiando que él iba a hacer lo mejor, ¿no? Y a veces hay cosas en nuestras vidas. Es cuando ves que en tu trabajo son tranzas, ¿no? Y quieren que tú también seas y que mientas. Y es una prueba. Y dices, no lo voy a hacer, aunque pierda mi trabajo. Y a lo mejor decides, como hizo Anita, ella estaba en un trabajo, estuvimos estudiando el libro de En Busca de Dios, y Dios le dio convicción que tenía que salir de ese trabajo porque eran tranzas. Y ella estaba como cómplice, ayudando a la compañía a cumplir con sus tranzas. Y ella dijo, no puedo hacer eso. Y le renunció. Entonces y dices, ¿y de dónde voy a sacar para pagar? Esa es la prueba, para confiar. Hacer lo recto delante de Dios siempre. Venga lo que venga. Y vamos a leer también Mateo 15, 18 y 19. Ya vamos a ir con Diana. 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, ¿de dónde va a salir ese pecado? De nuestro corazón.
basura entra, basura sale, ¿no? Por eso Sí. el Señor dice, sobre todo cosa guardada, Guarda tu corazón. el 23, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Súper, súper importante. Esos son versículos para guardar en nuestro corazón, ¿no? Y a veces estamos pecando. Yo soy culpable porque lo pienso. Y pienso cosas que no debo de pensar. De, estos vecinos, mira lo que hicieron. Y estas personas, y son nefastas. Y digo, "Ay, Dios, debo de estar orando por su salvación". Son cosas que salen de mi propio corazón podrido, que necesito más del Señor para hacer lo que Él quiere que yo sea. Y tú también, no te hagas. Vamos a ver ese pensamiento. Estamos con Laura. ¿Tú puedes compartir? Ok, puedes leer el pensamiento y después vamos a la segunda parte de la fe verdadera. Ok. Así como las ostras, hacemos nosotros que las irritaciones que se producen en nuestro interior se conformen en perlas. ¿Y qué hacemos con estas irritaciones en nuestras vidas? Vecinos, tráfico, COVID, confinamiento. ¿Hacemos que sean perlas o que se echen a perder con nosotras? Eso es algo personal, pero no sé si alguien quiere compartir algo. Me encantó el testimonio de Tere, lo que Dios ha hecho con ese confinamiento con su esposo. Esto es hacer una perla de estar guardado en tu casa. ¿Alguien tiene otro testimonio de cómo han podido compartir, de cómo han visto una perla que te ha hecho en medio de irritaciones en tu vida? Diana, ¿tú querías compartir algo? Es que quitaste el micrófono, ¿no? No. Ok. ¿Alguien tiene algo de que pueden compartir de cómo una irritación se transformó en una perla? Si no tienen, deben de pensar, porque deben de tener muchos ejemplos, ¿no? Yo. Bueno, mi papá, cuando empecé con el COVID, yo lo puse en Facebook para que mis amigos se enteraran y que la gente se cuidara, porque fui de las primeras que le dio. Y entonces mi medio hermano, que yo lo tengo agregado en Facebook, le dijo a mi papá, que yo había puesto en Facebook que tenía COVID. Mi papá me habló y me dijo que él no podía hacer nada por mí. Me habló unas cosas horribles. Yo estuve un mes, creo que más mal por la llamada de mi papá que por el mismo COVID. Me dijo que él no podía hacer nada por mí, que si me llegaba a pasar algo que me fuera Liz, que él no me iba a ayudar, ¿no? En pocas palabras. Y que para qué me había venido de México si allá estaban mis hijos y que mis hijos me hubieran atendido allá. Que para qué me había venido, porque él vive en Puebla, ¿no? Bueno, para mí fue terrible. Pero bueno, logré que esa irritación al mes le hablé y le dije, papá, te amo, ¿no? O sea, la verdad, logré perdonarlo y él está enfermo, tiene hemodiálisis desde enero, y dije, en cualquier momento se puede morir, ¿no? Porque cada hemodiálisis es muy peligroso. Y dije, yo no me voy a quedar con eso en mi corazón, porque yo sí me enojé, y como él tenía la hemodiálisis, yo también le contesté, pues yo tampoco puedo hacer nada por ti, ¿no? Porque contesté a la defensiva. Entonces me sentí muy mal. Y al mes lo llamé, le dije, papá, te quiero, ¿cómo estás? Y él también me dijo que me quería y que si necesitaba yo algo lo llamara, ¿no? Obviamente no lo llamo porque sé que todo su dinero lo está ocupando en su enfermedad, ¿no? Pero sí logré disculparlo, no perdonarlo porque yo no soy Dios, pero sí logré disculparlo y yo hablarle, ¿no? Y decirle, papá, te amo. Esa es una gracia del Señor y esa es un gran testimonio de lo que te estaba comentando que siempre veo en ti, ¿no? Sí. Hay que aprender a pasar por alto la ofensa, como dice la Biblia, ¿no? Y entender que la gente está mal, a lo mejor no están confiando en Dios y dicen las cosas hirientes, pero es porque no están confiando en el Señor y no debemos de pagar el tú por tú, ¿no? Debemos de ser diferentes, mostrarles amor y hablarles. Así tuve que hacer eso el otro día con mi amiga Nuncia,
que me insultó y me dijo cosas. Y dije, ella está tan mal, ella necesita oír de Jesús, voy a pasarlo por alto. Y le escribí y pregunté cómo estaba. Y me dijo, gracias por mostrar mi amor. Pues sí, como dice la frase, ámame cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito, ¿no? Eso, solo Dios puede producir eso en nuestro corazón, porque realmente no me da ganas de buscarla. Sería más fácil mi vida sin ella en muchos momentos, pero pues la amo y quiero que ella conozca a Cristo. Así es que si amas a alguien, aunque no lo amas, Dios te manda, ámale en Cristo. Okay, bueno, vamos a continuar aquí nuestra linda lección con Laura. Estamos en Santiago. Ya leímos esa parte, pero vamos a leer la primera pregunta, Laura. Dice, ¿cuáles son las 3 cosas que deberían caracterizarnos como mujeres cristianas? Entonces va al versículo 19, que dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Y aquí nos da algunos versículos, Romanos 10, 17, Eclesiastés y todo. Entonces vamos a ir repartiendo. ¿Tú qué pondrías que sería la primera respuesta, Laura? En base al verso 19, ¿verdad? Sí. Sí. Que debemos ser tardos en hablar o airarnos, es decir... ¿Cuál es la primera cosa que dice ahí en el versículo? Repetirlo. Antes de tardo para hablar, ¿qué viene antes? Me salí. 1:19. O alguien que Por quiera. tanto, mis amados hermanos, todo hombre sean pronto para oír. Entonces, y eso, tardo en orar. ¿Ah? ¿qué significa eso, la primera que leíste? Pronto para oír. ¿Qué significa eso? Esa es la primera. Tardo para airarse es después, pero primero es pronto para oír. Tardo para hablar es después, ¿no? Y tardo para airarse, pero antes hay que estar pronto para oír. ¿Qué significa? ¿Alguien me puede ayudar? Pues según los otros versículos, Escuchar con es para atención, oír ¿verdad? la palabra de Dios. Hablando Ale. Según los otros versículos que vienen ahí, todos es que es pronto para oír la palabra de Dios. Claro, eso es. Pronto lo primero que quieres hacer, apartes tiempo, quieres estar oyendo la palabra de Dios. Y por eso vamos a ir leyendo. Ahora vamos a regresar con Tere. Tú puedes leer, ¿lo sabes de memoria 10:17? Y Mari Carmen, puedes leer Eclesiastés 5:1. Y tú, Ale, puedes leer Mateo 13:23. Y Lupita, ¿puedes leer Lucas 8:21? Vamos a ver lo que dicen para complementar pronto para oír, ¿no? ¿Cuántas veces nos dice la Biblia que debemos de ser prontos para oír? Y reflexiona, chicas, ¿eres pronto para oír la palabra? ¿O haces 1000 cosas y lo último, si tienes tiempo, prestes oído a la palabra? Siempre estoy luchando en mi vida. Quiero oír la palabra y tengo que dejar las cosas que me rodean para lo último, para leer la palabra, pero a veces no lo logro. Entonces, vamos a ir a leer Romanos 10:17, que la fe viene. ¿Qué dice Tere? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a tener fe si no leo? ¿Te falta fe? Lee más. ¿Estás ansiosa? Llena, satura tu mente con Jesús. No, esa es la respuesta a la vida.
saturarnos de la palabra del Señor para tener fe, para creerle a Dios, ¿no? Es lindo poder hacer un examen general de la salud espiritual, ¿no? Si estoy nerviosa, o a lo mejor necesito dedicar más tiempo para oír, leer, memorizar, y da paz en nuestras vidas. Y ahora, Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Más prestar oído. Alguien dijo una vez que Dios en la anatomía que nos hizo, en nuestra anatomía, nos hizo una boca y 2 oídos. ¿Para qué creen? Oír lo doble de lo que uno habla. Seríamos muy chistosas con 2 bocas y 1 oído. Hasta eso nos dice, escuchen, escuchen. Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así quiero ser, ¿no? Ujú. Ese es el que oye y ese va a entender, ¿no? Oye y entiende la palabra y da fruto. Sí. Entonces, primero para entender, tengo que oír para poder dar fruto. Qué lindo como el Señor nos habla en su palabra, nos da convicción, nos guía en qué camino debemos de andar. Lucas 8:21. Dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Pues habla del cuerpo de Cristo. Ellos son los que oyen la palabra. Es para darnos un ejemplo para oír. Creo que a todos nos hace falta oír más, ¿verdad? Sí. Tenemos con las aplicaciones de Gracia Vosotros, picas un botón y ya escuchas, ¿no? Tenemos que aprovechar esa técnica de tecnología hoy en día para oír más la palabra. Esa es la primera cosa de las 3. La segunda, regresando a nuestro versículo 19. Tardo para hablar. Ajá. Tardo para hablar. Este es número 2. Tardo para hablar. ¿Qué significa eso? Poner un candado aquí, escuchar, no dejar tiempo pasar. Proverbios 21:23. A ver, Lupita, ¿quieres leer otro? Porque casi no has hablado. Lulucita, Santiago 3:8. Y Pau, ya que te vas a levantar. ¿Quieres levantarte? ¿Quieres un suéter? Ve por tu suéter. Sari, tú puedes leer Proverbios 17:27. Y ahorita, Pau, tú ve por tu suéter o lo que necesites y regresamos contigo en un momento. La asusté, pobre. La vi que se levantaba y dije, le digo. No, está bien. Yo también fui por algo de tapar, que me dio frío. Sí. Proverbios, tardo para hablar es el tema, ¿no? Sí. ¿Leo Proverbios? Proverbios 21:23. Dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Cuántas veces hemos abierto la boca, metido pata y regado las cosas, no? Así es que muy importante guardarnos, pensar antes, ¿no? Santiago 3:8. No te escuchamos, Lulú. Hay que quitar el micrófono, eso. Pero ¿ya? Sí, ya. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Sí. Mira cómo Dios nos describe. Así es que tenemos que guardar esa lengua. Proverbios 17:27. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Otra vez,
piensa antes de hablar. No sueltes nada más lo que quieres decir porque vas a lastimar a la gente. No vas a dar un consejo sabio, ¿no? Como que tendríamos que tener una regla. Estamos hablando con alguien, queremos contestar, quizá contar en nuestra mente a 10, ¿no? Respirar profundamente antes de decir algo para ver si es lo que agrada a Dios. Entonces, tenemos que oír la palabra. ¿Cómo vamos con esa prueba? Tenemos que esperar para hablar y esperar para para airarse, ¿no? Y si me voy a airar, que sea por pecado, no por mi pecado, ¿no? Tardo en airarse con otras personas, no dar el tú por tú, porque requiere 2 para pelear. Proverbios 16:32. Irene, ya llegaste, qué bien, bienvenida, pero no te vemos. Pero cuando te veamos, ahí te invitamos que compartes. A ver, ahora, Proverbios 16:32. Ari, ¿quieres leer Proverbios 16:32? Laura, Tito 1:7. Otra vez, Maru, Eclesiastés 7:9. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces el más fuerte es el que tiene autodisciplina, autocontrol, ¿no? Sí. Entonces que hay que tardarnos en airarnos. Muy, muy importante. ¿Es dominio propio? ¿Puede ser? Dominio propio. Muy bien, Ale. Gracias por recordarme eso. Es dominio propio. Es fácil explotar, pero dominarte para no explotar, eso requiere el poder de Dios. Tito 1:7. Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Así es que 2 veces habla de no ser iracundo ni peleonero, que va de la mano. Yo me acuerdo con alguien hace años que quería participar en liderazgo y no lo aceptaron porque era peleonero, ¿no? Y no queremos gente peleonera en liderazgo, porque eso va a perjudicar el gobierno de la iglesia, ¿no? Y no queremos ser tampoco peleoneras. Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. También es dominio propio. Ajá. Nos dice necias si nos enojamos. Y a lo mejor no hay nadie cerca, pero tú sola te enojas. ¿No? Y dices, enfrente a la gente no lo voy a hacer porque quiero que piensen bien de mí, pero atrás de la escena. Claro. ¿Uh? Sí. Sí, no queremos, tenemos que ser tardos en airarse. 3 cosas: oír, esperar a hablar y tardar en airarme. Tener ese dominio propio de lo que menciona. Y aquí nos anima, busca un versículo que se aplica a cada una de las cosas mencionadas arriba, otros versículos, si quieres hacer un estudio más de eso para profundizar. La pregunta 2. Ok, Diana, te toca. Ya ¿Qué? Viene en la oscuridad, pero la vemos, casi, veo sombras. Okay. ¿Qué prueba que somos hacedoras de la palabra y no solamente oidoras? Primera de Pedro 2:2. Proverbios 15:1 es uno que he memorizado y siempre digo, que voy a decirlo en un momento. Proverbios 23:7.
Irene, ¿quieres leerlo? ¿Estás ahí? Ok. Gálatas 2:20. ¿Quién lo sabe de memoria? Gálatas 2:20. Porque para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. No, no es. Pero eso es bueno, muy bueno también. Estoy juntamente crucificado. Sí, sí. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vivo el Cristo en mí. Espérate. Ahora Tiempo. Ok, vamos, ya te voy a mutar porque no es. Espera. Primero de Pedro 2:2. Eso me gusta de poder mutarlas. Espero cuando nos veamos funciona mejor que el timbre que siempre estoy sonando. Primero de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche, como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis por salvación. Entonces, ¿qué prueba que somos hacedores de la palabra y no solamente oidores? Nuestras acciones. ¿Acciones en qué? Y obedientes en la palabra. Obedientes y mi deseo es aprender, ¿no? Tengo 49 años en Cristo, deseo seguir aprendiendo y creciendo, necesito alimentar mi alma, ¿no? Es la primera bienaventuranza en Mateo 5, ser pobres en espíritu, sabes que necesites más. Y debemos de ser así toda la vida, desear como niños recién nacidos, como desea un bebé tomar su leche. Y si no se lo das, ¿cómo te va a ir en la noche? Mal. Va a llorar y llorar porque quiere comer. Eso es lo que quiero que haga mi gatita, que regrese porque debe de tener hambre. No vino anoche y no vino en todo el día. Que tenga hambre, que venga. Así es que hay que desear leer, ¿no? Tener crecimiento siempre, toda la vida. Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace furor. Entonces, ¿qué prueba que somos hacedores de la palabra? Dominio propio, como dijo Ale. La blanda respuesta quita la ira. Cuando, como el ejemplo que dio Mari Carmen, uno es agresivo y no pagas mal por mal. Dices, Dios, ayúdame a comprender que esa persona está mal en ese momento y lo voy a pasar por alto y voy a seguir amando como si nada hubiera pasado, ¿no? Control. Proverbios 23:7. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo quiere? Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Así. Por come y bebe, mas su corazón no está contigo. Lo que piensas eres. Así es que, ¿qué piensas? Donde no puedes entrar en la mente de la otra persona, ¿qué piensas? Dios sabe lo que piensas. Lo que piensas es lo que eres. Entonces, si tú ves que piensas cosas no agradables, hay que decir, Dios, lávame el coco. Estoy mal. Necesito crecer más en ti. Y ahora sí, Maru, Gálatas 2:20, ¿qué dice? Maru, ya sabes de memoria, nada más te confundiste de versículo. ¿Quieres decirlo, Maru? ¿O alguien lo sabe de memoria que quiere decirlo? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el coro unido. Sí, o sea, ya no vivo yo, mi razón es vivir para Cristo, en lo que Él me quiere dar buen testimonio, no estar nerviosísimas por la situación que el país y el mundo está viviendo, sino Dios en control. No quiso regresar mi gata anoche, está recién operada, tiene venda, pues Dios, tú estás en control, ¿no?
con Diana fuimos al taller, la vimos bien, nada más que está enojada porque la operé, porque tenía tumores. Así es que Dios encontró. Y la pregunta número 3, ¿quién quiere leerlo? Ya estamos terminando. Número 3, ¿asigno o leen? Ari, ¿quieres leerlo? Dice que tú por ti misma busques versículos que apliquen en algunas. Pero esa era del anterior, ¿verdad? Ya lo había leído. Es que yo sí busqué uno y es Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y por qué dijiste esto si eso de oír? Por lo de escuchar con atención la palabra de Dios, ser obedientes y constantes. Ok, muy bien. ¿Quién quiere leer la pregunta 3? Yo. Ok. Santiago dice aquí que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. ¿Cuál será el resultado de habernos engañado a nosotras mismas? Versículo 26. Dios 3. Dice, 3, 11 al 15. porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada, y obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado si me he engañado a mí misma y vivo toda una vida diciendo estoy viviendo para Cristo, pero realmente me estoy engañando? ¿Qué va a ser el resultado? Va a ser revelada. Va a ser revelada por fuego. ¿Sí? Va a ser pérdida, una gran pérdida delante de Dios. Será toda mi vida en vano, porque lo hice a mi manera. Es como cuando Jesús dice en Mateo 7, 21 al 23, ¿no? Que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos eso y aquello y el otro. Y Él va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, ¿no? Eso es perder todo, porque no lo hiciste según su voluntad. Por eso tenemos que ver todo lo que hacemos a la luz de la Biblia, examinar nuestros motivos, ¿no? No nada más cumplir por checar tarjeta, ¿no? Así es que espero que hayan anotado ahí, ¿no? Que habrá una gran pérdida, será todo en vano, si no, mis acciones no son lo que Dios quiere. Y la última pregunta, Ale, ¿quieres leerlo? Siempre estás dispuesta, pero quita el micrófono. Ay. Pero faltó el versículo 26 arriba. ¿No lo leemos ese? ¿O sí? Pero ya lo leímos cuando leímos Santiago 1. Pero ya se nos olvidó. ¿Leo la última? Sí, como tú gustas. Por eso. Sí, bueno. Leerlo, Ale, por ti lo leemos otra vez, ¿no? Si alguno cree religioso entre vosotros. Y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es una gran autoexamen. Como dices. ¿Cómo hablamos con la gente? Tratamos de mostrar amor, ¿no? Es muy fácil contestar al tú por tú cuando alguien es agresivo con uno, pero ser tarda en airarte, tardo en hablar, ayuda para que puedas contestar con el amor del Señor. Así me pasó con mi amiga Nuncia, ¿no? Yo pensé muchas cosas y analizando mis palabras, yo dije, ella no tiene a Cristo y ella va a decir malas palabras y no va a ser agradecida porque no tiene a Cristo, pero yo sí debo demostrarle amor. ¿Sí? Yo creo que con eso del COVID y estar confinado, si no tienes a Cristo, estás desesperada. No sabes ni por dónde meterte. Ahora sí, Ale, la última. Gracias. Ahora sí.
Resume con tus propias palabras lo que Santiago nos dice en los versículos 19 y 27. Al 27, pero ya lo leímos, pero si no... Ya, pero nada más, bueno, dice 19 y 27. El 19 es que dice que seamos tardos para oír. A ver, que no me lo sé. Resúmelo en tus palabras. Debe decir 19 al 27, porque es la segunda parte lo que... O sí, ¿pusiste alguna respuesta? Si no, Pues, puede ayudarte. sí, pues dice que en mis propias palabras, pues Santiago nos dice que pues que primero que nada estemos atentos a la palabra de Dios y al estar atentos a la palabra de Dios, pues nos va a dar sabiduría para ser tardos para hablar y tardos para airarnos. ¿Alguien escribió otro resumen que quieren compartir? Gracias, Ale. De nada. Yo puse que escuchemos a Dios, cuidemos nuestras palabras, que tardemos en enojarnos, que seamos hacedoras de la palabra de Dios, obedientes y hagamos el bien. Excelente resumen. Muy bien. ¿Alguien quiere decir su resumen? Yo. Ok. Estar sumergidas en la palabra de Dios, siendo capacitadas y dirigidas por el Espíritu Santo para obtener sabiduría, callar en los momentos, ser prudentes y no airarse. Muy bien. ¿Alguien quiere otro? Yo lo hice muy corto, conciso, al grano. ¿Les digo? Sí. Mi vida tiene que respaldar mi fe. ¿Sí? Mi vida, todo lo que hago va de acuerdo con mi fe. Así es que corto, conciso, al grano. ¿Cómo va mi vida según mi fe? Y no te oí, Maru, perdón. Está mal la conexión, yo creo. No te oímos, Vero, ni Maru. Así, ¿qué dirían los demás de nosotras? Si cada uno tuviéramos que hacer un reporte, ¿cómo es la vida de Tere? ¿Cómo es la vida de Elena? ¿Cómo vemos las cosas? ¿Qué dirían? Porque el último pensamiento dice, somos en gran parte lo que otros piensan de nosotros. Las observaciones que otros hacen de nuestras cosas nos da ánimo para seguir adelante y mejorarnos o ahogar nuestros esfuerzos, ¿no? Por eso trato de animarlas. Así veo Mari Carmen sufriendo, pero veo cosas tan positivas. Ella siempre con esa alegría y viendo los propósitos de Dios en medio de todo lo que pasa. Y cada uno es muy importante ver a través de lentes espirituales, ¿verdad? Yo quiero contarles que el fin de semana se quedaron mis sobrinos todo el fin a dormir con nosotros y aquí estuvieron. ¿Van y Ari? ¿Eh? ¿Van y Ari? Sí, Iván y Ari. Oh. Y de verdad que, bueno, Ariel está chiquita y pues es una niña y todavía es traviesa y todo. Pero Iván, de verdad que pues nos sorprendió mucho a Federico y a mí. No saben cómo fue de testimonio para mí también y para Federico, porque estando aquí llegó la hora en la que él hace su devocional y voy a hacer mi devocional. Ven, hermana, vamos a hacer el devocional. Y él guió a su hermana en el devocional. Y aparte de hacer el devocional con ella, él tomó un tiempo solo que se puso a leer, pero a él le nace de su corazón. Además, pues con nosotros súper lindo, súper atento. Fuimos a comprar unas hamburguesas. Ve al señor que está parado, el policía del lugar. Oh, hola, muy buenas tardes. Al señor de la caja. De verdad. Sí, tiene 15 años y de verdad que, o sea, muestra amor en cómo se dirige con toda la gente, con nosotros mismos. Le decimos, oye, ¿quieres esto? Ay, si no es mucha molestia. No, es súper, súper lindo. La verdad que,
estoy muy, muy orgullosa, muy contenta de cómo de verdad que su vida refleja el amor que tiene por Cristo. Y cuando se fueron, Federico me dijo, estoy impresionado por Iván, porque de verdad que, o sea, él se ve en su vida como es diferente. Y es un niño de 15 años, ¿no? Que está como en preadolescencia y vive una vida realmente honrando a Cristo. Sí, gracias a Dios. Se puede, chicas, se puede. Es un gran testimonio. Pues estamos apenas arrancando Santiago y mira cómo nos enriquece y cómo nos hace pensar cómo está mi vida. Así es que no dejen de hacer la lección número 2 para la semana que viene. Háganlo antes del miércoles, un poco todos los días para que reflexiones y que saborees la riqueza que nos está dando, ¿ok? ¿Quién quisiera orar para dar gracias a Dios por este tiempo? Quien quite el micrófono primero. Mari Carmen, si quites el micrófono antes que alguien, ganaste. Ya ganaste. Vamos a orar con Mari Carmen. Amadísimo Padre, gracias te damos, Señor, porque definitivamente nuestra vida es diferente, Señor. Gracias, Señor, porque en esta prueba que tenemos del COVID, Señor, sabemos que estamos totalmente, Señor, en tus manos y que tenemos esa fortaleza, pero que es única y exclusivamente gracias a ti, Señor. Gracias por la vida de todas y cada una de este grupo, Señor. Gracias por la vida de Elena, Señor, que nos dirige. Síguela bendiciendo, Señor, en este cumpleaños. Dale todo lo mejor, Señor. Bendícela grandemente. Gracias a todas porque siempre aprendemos unas de otras. Y gracias, Señor, porque este grupo ha sido de gran bendición para la vida de todas, Señor. Gracias por el libro de Santiago, Señor, porque nos va a redarguir en lo que necesitamos, Señor. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén.